de la ciudad al sur, por la 9 de julio, rumbeando para el sur. Quedó la mitad de mi vida, rincón de mi infancia, mi primer amor. Quedó la mitad de mi vida, rincón de mi infancia, mi primer amor. Fue donde aprendí a sentir la mano de un amigo brindando su amistad. En sus calles enriqueadas, también en silencio, yo aprendí a llorar. En sus calles enriqueadas, también en silencio, aprendí a perdonar. Y hoy vuelvo a verte y mis ojos ya se inundan de tanta emoción. Mi Villa Amalia querido, si cuando te nombro me tiembla la voz, porque te llevo en mi sangre, rincón de mi infancia, mi primer amor. El club nació un 5 de mayo de 1917. Lleva el nombre del ex Ingenio Amalia, que fue bautizado así en honor a la esposa del fundador, don Ezequiel Molina, en el año 1870. Luego pasó a manos de don Delfín Gijena para terminar en la familia Griet. Su historia nació al lado del ingenio. Es más, fueron los trabajadores del mismo los que le dieron forma y color a este club. Su primer campo de juego quedaba en Américo Vespucio al 1100. Tras tener que abandonarlo, el ingenio cedió el actual lugar donde se ubica su estadio, en 9 de julio y Olleros. Hace un par de años bautizaron el estadio con el nombre de Independencia de Tucumán, pero muchos años antes, en 1950, adhirió a la Federación Tucumana de Fútbol. En 1954 obtuvo su personería jurídica y, como muchos de los clubes tucumanos, sufrió en carne propia con el cierre ordenado por Juan Carlos Onganía en agosto del 66. Cierre que desmembró familias completas. No obstante a ello, y a pesar del duro golpe, en 1967 obtuvo su título de campeón de Primera B, aunque sin poder ascender porque su estadio no contaba con las comodidades exigidas. Esto no detuvo el crecimiento del club. Es por eso que repitió el lauro en 1974. Esta vez, con gran esfuerzo, materializó obras que permitieron ascender a Primera División. Ya en la máxima categoría del fútbol tucumano, obtuvo su primer título en 2008. Fue en el Clausura. Finalizó primero de su grupo, clasificó a segunda fase donde nuevamente terminó primero para tener que desempatar junto a All Boys la primera ubicación. En dicho partido, Amalia ganó 1-0, lo que lo terminó clasificando a la final del campeonato. Allí se coronó, dirigido por Sergio Décima por primera vez en su historia en primera. Al enfrentar a Deportivo Aguilares en la final, el partido de ida, que se jugó el 8 de diciembre, Amalia derrotó 2-0 a Deportivo Aguilares. Fueron 2 goles de su goleador, Walter Meija. Ya en el partido de vuelta, que se jugó un par de días después, para ser más precisos el 14 de diciembre del 2008, en Aguilares. Allí el que se impuso 2-1 fue Deportivo Aguilares. Gonzalo Sosa y Daniel Mazzarella hicieron los goles para el local, pero Cristian Farías había adelantado al villero y gracias al 2-0 conseguido en Tucumán, se coronó campeón en el sur de la provincia. El 11 villero de aquella jornada histórica estuvo formado por Cristian Díaz en el arco, Diego Ávila Lucena, Andrés Herrera, Rubén Toledo y Ricardo Ureña en la defensa, Pedro Jerez, Raúl Meija, Cristian Farías y Juan Lazo en el mediocampo, Walter Meija y José Arce los delanteros de aquel equipo del Lobo Décima. Siguiendo con el recorrido de su rica historia, nos detenemos en el 2010. En aquel anual, en la primera ronda quedó tercero, lo que le dio el derecho de clasificar a una segunda instancia. En segunda fase compartió grupo con 6 equipos. Quedó primero y por eso clasificó a las semifinales, donde eliminó a Jorge Newbery, lo que le dio derecho para jugar frente a San Jorge.
partido que se jugó en la Ciudadela, que fue copada por camisetas roja y negra. En aquella tarde histórica el triunfo fue 2-0 para Amalia. Claro, se jugó en cancha neutral y por eso Amalia levantó el título otra vez de la mano de Sergio Décima. Aquella tarde en Ciudadela, Andrés Herrera y Walter Meija hicieron los 2 goles para que delire todo el pueblo villero y el segundo título en primera quede en casa. Si tenemos que hablar de torneos nacionales, tenemos que viajar hasta el 2013, Argentino C o Torneo del Interior, como le quieran llamar. Amalia integra la zona 18 junto a la Asteña, Talleres e Instituto Tráfico de Frías. Finalizó primero de su grupo con 6 partidos jugados, de los cuales ganó 5 y empató 1. Terminó la primera fase invicto, con 13 goles a favor y apenas 4 en contra. Esto le dio el derecho de clasificar a una segunda instancia, donde eliminó a Belgrano de Montequemado. Fue 1-1 en Santiago del Estero y 4-1 el contundente triunfo en el Independencia de Tucumán. Ya en tercera fase, eliminó a San Jorge de nuestra provincia por un doble 1-0. En cuarta fase, tuvo que viajar hasta Santiago nuevamente para enfrentar a Independiente Fernández. En tierras santiagueñas, el villero se impuso 2-1 y en Tucumán ganó 5-2, lo que le dio el pasaje directamente a la final. En la final esperaba Instituto Deportivo Santiago. En tierras santiagueñas, el triunfo fue para el local por 1-0, pero claro, todavía quedaba la vuelta, que se iba a jugar en suelo tucumano y ante una multitud. Aquella tarde del 4 de mayo del 2013 quedará en la memoria de todos los fanáticos villeros. Amalia ganó su partido 1-0, lo que llevó a una infartante definición desde el punto penal. ¿Cómo olvidar la brillante actuación de Cristian Díaz, quien se puso el traje de héroe para detener un penal y para convertir el suyo, que llevó alegría a todo el pueblo villero? Fue 5-4 en los penales. Amalia se consagró campeón y ascendió al Argentino B por primera vez en su historia. Los 11 villeros en aquella inolvidable tarde de mayo fueron Cristian Díaz, Miguel Herrera, Rubén Toledo, Manuel Acosta, David Pascual, Diego Pereira, Raúl Meija, Gabriel Núñez, Pablo Leguizamón, César Mateucci y Marcelo Lazarte. El equipo estaba dirigido técnicamente por Rubén Duarte. Y ahí sigue el villero, transcurriendo los años, transpirando la camiseta en 9 de julio y Olleros, como siempre, acompañado por familias enteras, por varias generaciones de hinchas que acompañan cada partido por el amor que le sienten al barrio, al club, a la camiseta. Ahí va mi Villa Amalia, ahí va mi Villa Amalia querido, rincón de mi infancia, mi primer amor. Felices 105 años de historia, de fútbol y de mucho amor.